En general. Entonces hice un cuestionario muy general de todos los temas que hasta el momento hemos visto. Y este es el cuestionario que les puse. Si gustan, empezamos. ¿No puedes activar tu cámara? Perdón, Miss, es que estoy en el trabajo. Bueno, ok. Bien. Comencemos. Si quieren, nada más somos nosotros tres. Bueno, Andy no participa directamente, pero si quieren, vamos una pregunta a cada quien. ¿Les parece? Sí, claro. A ver, empiezas, Agustín. Es el conjunto de principios de derecho que rigen y rigieron la sociedad romana en las diversas etapas de existencia hasta su muerte del emperador Justiniano. Es el derecho romano, es la respuesta A. Ajá. A ver, intenta subrayarla. A ver. Sí, sí se subraya. No sé si se queda ahí marcada. Sí, parece que sí. Pues quedó marcada la de usted, no sé si la mía aparezca como... Sí, dice en azulito quedó. Ah, ok. Ok, sigues, Karen, por favor. Sí, ahorita, dile que sí. Karen, ¿nos escuchas? Perdón. El conjunto de normas jurídicas que conforman el derecho privado general que regulan las relaciones entre los particulares, refiriéndose a los aspectos relacionados a la personalidad, la familia y las relaciones patrimoniales. Me imagino que debe ser como el derecho civil. Ese tema, de esa definición fue una de las primeras que tocamos. Sí, es el derecho civil. A ver, subráyalo, Karen. Sería este. Lo que no sé es cómo dejarlo ahí. A ver. Si van teniendo dudas en cada pregunta, que es la idea, vamos resolviendo. Bueno, le cambié color, no sé si así esté bien. Está excelente. Lo importante es que se vea que vamos avanzando. La tercera dice, es el ser humano desde que nace y es viable hasta que muere, desde que es concebido se le tiene por persona para los efectos declarados por la ley, y puse opciones: persona física, persona moral, capacidad de goce o capacidad de ejercicio. Sería una persona física. Recordemos que una persona física, desde el hecho que es concebido, tiene derechos y con el paso del tiempo ya adquiere obligaciones, pero tocábamos el tema de que naciera vivo y viable, pero nos dimos cuenta que la legislación protege o nos protege desde que nos conciben y pasan 3 meses, y entonces por eso hay tanta polémica en cuestión del tema de aborto y demás, porque la ley nos protege por el solo hecho de haber sido concebidos. Sigue, Agustín, por favor. Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Ajá. Y se dice que, bueno, entiendo que puede ser una persona moral. Ajá. Es física, ¿no? Estamos hablando de aptitud. Ok. Ok. Estamos hablando de aptitud. Tenemos una aptitud, tiene que ser una capacidad. Puede ser una capacidad de goce o... Entonces, si hablamos de esos, podría ser capacidad de goce. Correcto. Sí, la capacidad de goce, tenemos la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Perdón que lo interrumpa, ¿lo subrayo yo o lo subraya Agustín? Quien quiera, adelante. ¿Sí sabes cómo? Sí, está aquí en el link de subrayar, ¿no? Subrayar. Ajá, sí, ahí merito. Capacidad de goce. Ajá. ¿Apareció? Sí, recordamos que... No, donde está la A y la rayita abajo, ahí te salen los colorcitos y ya si quieres le pones en rojo o en el color que tú quieras. Permítame.
Entonces, aquí, vamos a ponerle igual para que estemos igual, capacidad de goce. Ahora sí, ¿Sí lo ves, Karen? Mm, no, ahí está, ¿no? ya ahora sí. Ok. Sí, recordemos que la capacidad de goce es la que adquirimos, es similar a la persona física, pero persona somos un ente, y la capacidad es una aptitud que nos da el derecho o nos da el Estado, o el simplemente hecho de ser personas. Conocemos la capacidad de goce, que es desde el momento en el que nacemos hasta a cumplir los 18 años, o como en su momento lo vimos, hasta que una persona se emancipa de la tutoría de sus padres o de sus tutores. Y la capacidad de ejercicio, que más adelante vendrá en una pregunta, así que seguimos. Sigues, Agustín, por favor. También se les denomina personas jurídicas colectivas y son las entidades formadas para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a la que el derecho objetivo reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones. ¿Y sería? La persona moral, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Sí, persona moral. Nuestro Código Civil lo marca o lo reconoce como persona moral o persona jurídica. Recordemos que una persona moral es más de una persona que se asocia con la intención de realizar algún tipo de servicio, algún tipo de acto, y también el derecho lo reconoce. En su momento veíamos los atributos de la personalidad, y una persona moral y una persona física tiene atributos similares conforme a nuestro código. Lo único que cambiaría es el estado civil, porque una persona moral pues no puede estar ni casada Claro. ni soltera, pero tiene los mismos atributos de una persona física. Las 6, Karen, por favor. Es la aptitud para ejercer por sí mismos los derechos y obligaciones conferidos en la ley. ¿Persona física? No, porque estamos otra vez hablando de aptitud. Es la capacidad de goce. Capacidad de goce, es correcto. No. Recordemos, capacidad de goce es, regresemos a la pregunta de, ya vimos arriba en la 4 que la capacidad de goce es la aptitud de ser titular de los derechos, y la capacidad de ejercicio, que sería la respuesta de las 6, es de hacerlos valer, o como ahí dice la palabra, de ejercerlos. Entonces sería capacidad de ejercicio. ¿Cuál es nuestro primer derecho cuando cumplimos 18 años? Creo que lo comenté en clase pasada o en las clases pasadas, que yo les decía, nuestro primer derecho es ser votados o votar. A los 18 años uno ya puede ser candidato en algún puesto de elección popular, o también a los 18 años ejercemos esa capacidad de poder adquirir una credencial de elector y votar por nuestro candidato en cualquier elección. Más allá, a los 18 años se nos otorga una serie de derechos y una serie también de obligaciones. ¿Qué pasa si a los 18 años a mí me mantenía mi mamá o mi papá? Yo cumplo 18 años y ya no tienen la obligación de hacerlo, porque ya se acabaron ahí mis derechos de hijo, salvo que siga estudiando. Y si sigo estudiando, bueno, ellos tienen la obligación de proporcionarme esa educación. Pero en ese momento yo puedo ejercer esos derechos y también esas obligaciones, porque si ya a los 18 años yo también soy papá o soy mamá, ya también tengo la obligación de cuidar a esa personita. ¿Sí? O al contrario, imagínense que su papá, a los 18 años que ustedes cumplieron, su papá tuvo una enfermedad y no puede ser, ya no puede mantenerlos a ustedes ni mantenerse él. Ahí ejercerían el derecho de alimentos al revés. Ustedes tendrían la obligación de darle alimentos a sus papás o a sus abuelos hasta el 4º grado, y ya pudieran ejercerla porque ya tienen una mayoría de edad. Entonces, es la aptitud de ejercer esos derechos, que sería, y también una obligación. Okay. Y tienen que tener mucho cuidado porque en tema de examen es donde se confunden y no son temas complicados.
Entonces, sé que tienen el concepto y el conocimiento, pero sí es muy importante que vayamos leyendo bien qué fue lo que pasó en el cuestionario pasado, por eso la idea de hacer este. Después, la 7, ¿quién le tocaba? ¿Agustín? Sí, es el suceso que se realiza sin que haya de por medio la presencia de voluntad, lo que no quiere decir que no haya creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Entonces, por la pregunta entiendo que son hechos jurídicos voluntarios. Aquí ustedes dos son de primero, Sí. entonces este tema es muy importante para ustedes. Yo sé que no estuviste en nuestra primer clase. Dice, es el suceso que se realiza sin que haya por medio la presencia de la voluntad. Por lo tanto, no pueden ser hechos jurídicos voluntarios. Lo que no quiere decir que no haya creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Es un acto jurídico. Dime la definición de acto jurídico, Karen. Es el tipo de acto en el cual acontece, bueno, Acto voluntario que influye en la creación, modificación o extinción de las relaciones de derecho. Es un acto jurídico, es un acto voluntario que hacemos con la intención de generar consecuencias de derecho. Si nuestra pregunta 7 dice, es el suceso que se realice sin que haya de por medio la presencia de la voluntad. La presencia de voluntad también está mal, ¿no? Un acto jurídico cuando no estamos buscando consecuencias de derecho. No quiere decir que no haya creación, transmisión, modificación o extensión de derechos y obligaciones. En ese momento nosotros pusimos, bueno, la respuesta son hechos jurídicos de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Si es que ya tuvieron la oportunidad de ver las clases, yo les comentaba, un hecho es todo lo que ocurre en la vida diaria. Un hecho jurídico voluntario es aquel que realizamos, pero no con la intención de que haya acciones de derecho. Un hecho jurídico puede ser, yo les decía, compro un coche. Es un hecho jurídico porque trae consecuencias de derecho, pero no lo compro con la intención de ir a un juicio, ni de que el coche sea robado, ni... ¿Por qué? Porque solamente estoy llevando a cabo un acto, un hecho que yo hice con mi voluntad, pero no estoy buscando que tenga consecuencias de derecho. Puede tenerlas, pero no lo estoy buscando. Esa pregunta son hechos jurídicos en la naturaleza. Yo les ponía el ejemplo de un rayo, por ejemplo. Es un hecho jurídico que caiga un rayo a una persona y que la mate. ¿Por qué sería un hecho jurídico que la mate? O que se enferme. Decir que creación, transmisión, modificación, extensión de derechos y obligaciones. A ver. Por ejemplo, si cae un rayo y va caminando un señor que tiene 2 hijos chiquitos, pero resulta que ese señor estaba divorciado y le da alimentos a esos hijos, y le cae el rayo y se muere. Es un hecho jurídico de la naturaleza porque no tenía la intención de que lloviera, ni tenía la intención de que le cayera un rayo, es más, ni siquiera sabía que ese día le iba a pasar eso. Pero le trajo una consecuencia, a lo mejor ya no él porque se murió, pero sí a esos menores que percibían alimentos. ¿Qué van a hacer ahora ellos? Bueno, pues en el caso de que la mamá sea quien haya demandado esos alimentos, pues ahora va a demandar a lo mejor a los abuelitos o al hermano, o llevar otro procedimiento. Trae consecuencias de derecho. Tienes que llegar a un tribunal a lo mejor para hacer valer ese derecho. O vamos a suponer que ese rayo quema tu casa y resulta que en tu casa tenías bienes de otra persona, tenías animalitos, tenías a lo mejor un negocio. Son hechos jurídicos que la naturaleza trae y de hecho la clase pasada lo pudimos ver con el ejemplo del aluvión. Nosotros no provocamos que lloviera tanto y que hubiera lodo y que destruyera la calle.
Pero ¿qué pasa? Que ese hecho natural trae consecuencias jurídicas, como es modificar mi patrimonio. Y a lo mejor ahora tengo que llevar un procedimiento porque los metros de mi predio o se hicieron más grandes o se hicieron más pequeños. Entonces, por eso dice, es un suceso que se realiza sin que haya por medio la presencia de la voluntad. Es natural. Pero no quiere decir que no haya creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. ¿Sí? Entonces, sería un hecho jurídico de la naturaleza. Ok. Luego, la 8, Karen, por favor. Dice, sucesos que producen consecuencias en el campo del derecho como resultado de la realización de la voluntad de una persona sin intervenir en la producción de las consecuencias que produce. Ese lo acabamos de comentar hace un momento. Sí, son hechos jurídicos de la naturaleza, ¿no? No. Recuerda que los hechos de la naturaleza no existe nuestra voluntad, porque nosotros no determinamos lo que hay en la naturaleza. Y esta dice, sucesos que producen consecuencias en el campo de derecho, como resultado de la realización de la voluntad de una persona. Son hechos jurídicos voluntarios, y les puse el ejemplo de comprar un vehículo. Nosotros compramos un vehículo con la intención, sí con la intención, porque nosotros fuimos, lo elegimos, lo pagamos, revisamos que el vehículo no tuviera reporte de robo, revisamos que el vehículo estuviera en buenas condiciones y que el precio que pagáramos era justo. Sí es un hecho que nosotros estamos haciendo jurídico, porque el solo hecho de firmar una carta responsiva es un acto jurídico. Pero no quiero consecuencias de derecho. Yo no quiero irme a los tribunales a demandar al que me vendió o en el caso de que yo haya vendido, yo no quiero demandarlo ni que me demande, pero pudieran existir esas consecuencias. Vamos a suponer que ese carro posteriormente resulta que fue partícipe de un delito. Entonces, esos hechos jurídicos son voluntarios. No es un acto jurídico porque yo no busqué las consecuencias de derecho, pero es un hecho jurídico que yo lleve a cabo y que puede producir esas consecuencias jurídicas. Entonces, la respuesta son hechos jurídicos voluntarios. Okay. Y aquí hay que poner mucha atención en la redacción. Yo sé que a ustedes a lo mejor dicen esto es teoría, pero en el Código Civil esa teoría es importante. Cuando ustedes llevan un procedimiento judicial, una palabra les cambia toda la esencia de un procedimiento. Somos una ciencia social y una ciencia social es mucho de palabras, mucho de teoría, a diferencia a lo mejor de una ciencia como la medicina o como la química, que sí hay que ser muy cuadrados, muy específicos. Un contador son cuadrados, nosotros somos de interpretación. Sí, y podemos tumbar un procedimiento por haber interpretado mal una simple notificación. Entonces, sé que suena a lo mejor tedioso, pero recordamos que sí es muy importante. Sobre todo nosotros si estamos leyendo, o sea, estamos haciendo una demanda o vamos a contestar una demanda y resulta que se nos va un punto como la voluntad. Ver que tenía voluntad de hacerlo o no tenía voluntad de hacerlo. Entonces ahí nos tumban un juicio y hay que ser buenos abogados, chicos. Vamos a ganar si vamos a defender a alguien. Y bueno, ¿en cuál vamos? En el 9. Si quieren, esa la leo yo. Es el conjunto, es el acontecimiento natural o humano, voluntario o involuntario, que se ha supuesto por una disposición legal para producir consecuencias de derecho, para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes o situaciones jurídicas concretas. La respuesta es un hecho jurídico. Un hecho jurídico nato, con intención de hacerlo o sin intención de hacerlo, natural o voluntario, pero tiene unas consecuencias de derecho. ¿Te acuerdas, Karen? Fue a ti la primera que te di la clase de las normas religiosas y tocamos el concepto de derecho. Y que te dije que una norma jurídica era la que te creaba, te transmitía, te modificaba o te daba derechos y obligaciones por el tema de derecho que pudimos tocar en su momento.
¿Sí me escuchas? Ya no me escucha. Karen, ¿no me escuchas? Perdón, se trabó mi internet y apenas reinició. Ah, te decía que si recuerdas el concepto de derecho. No, bueno, seguimos. Entonces, la 9 quedamos que es un hecho jurídico. La 10, Agustín, por favor. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. Ajá. Entonces, es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. Es un acto jurídico. Ajá, lo acabamos de ver, muy bien. Nosotros estamos produciendo la intención de producir esas consecuencias de derecho. ¿Cuál sería un ejemplo de un acto jurídico? Pues podría ser la denuncia a una persona Ajá, sí, porque por algo. estamos llevando a cabo un acto que sería una denuncia con la intención de producir una consecuencia de derecho. Por ejemplo, si yo demando alimentos, pues mi consecuencia que yo quiero es que me los paguen, que me den esos alimentos. Si demando un desalojo, bueno, la intención es que esas personas que están en ese lugar se retiren. Un acto jurídico es la voluntad que yo intento que el derecho me ampare y me respalde para tener esa consecuencia de derecho, que obviamente yo quiero que sea la que yo estoy buscando. Okay. La 11, Karen. Es aquel que las personas tienen derecho a designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Ajá. Recuerdan también que los atributos de la persona, ¿cuáles son los atributos de la personalidad, chicos? De hecho, es una pregunta de más adelante. Y esa la hice bien. El domicilio, ¿no? Es uno El de patrimonio, sí, el estado civil, sí, capacidad, no, mm, Nombre, patrimonio y nacionalidad. el nombre exactamente, la nacionalidad. correcto. Y todos esos son atributos de nuestra persona. Recordemos, el nombre. Una persona física tiene un nombre y una persona jurídica tiene un nombre que se llama razón social. Una persona física tiene un domicilio. De hecho, hay 3 tipos de domicilios, que son los que vienen ahí. Y una persona moral también tiene un domicilio. Una persona física tiene una nacionalidad y también una persona moral. Una persona física tiene patrimonio y también una persona moral. Y decíamos que el estado civil, una persona física tiene estado civil y una persona moral no, que sería lo único que diferencia un atributo de la personalidad de esa persona. O de una persona moral a una persona física. Entonces tenemos 3 tipos de domicilio. Una persona física tiene 3 tipos de domicilio. Y la pregunta número 11 dice, es aquel que la persona tiene derecho a designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. ¿Qué tipo de domicilio sería? ¿Convencional, voluntario, legal o ninguno de ellos? Pues es el domicilio legal. Dice, es aquel que la persona tiene derecho a designar. El domicilio voluntario. De hecho, es el domicilio convencional.
El domicilio puede ser, Diana, tenemos tres diferencias. El domicilio convencional es aquel que nosotros podemos determinar. O, por ejemplo, puede ser el de su trabajo. Yo les decía, el domicilio convencional, vamos a suponer, no tienen a dónde notificarlos y ustedes establecen el de su domicilio. Inclusive para hacer una compra por Amazon. Ustedes establecen ya que sea que se los lleven a su domicilio de su casa o a su domicilio de su trabajo. Es un domicilio que ustedes establecen para determinadas obligaciones. O, por ejemplo, también pueden establecer ese domicilio para el cumplimiento de, a lo mejor de que ahí los notifiquen, a lo mejor de que ahí les lleguen, como les decía, los paquetes, a lo mejor de que ustedes en ese lugar los vean para ciertas obligaciones. Es aquel que la persona tiene derecho a designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones, el que ustedes establecen, el que ustedes quieren. El domicilio legal es el que la autoridad judicial competente o la ley fija su residencia para el desarrollo de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Por ejemplo, el domicilio legal, cuando ustedes litigan, establecen un domicilio para ir a recibir notificaciones. Puede ser el de su casa, puede ser el del despacho de su abogado o pueden ser los tribunales. Ustedes establecen el boletín judicial o los tribunales como domicilio legal. Es decir, yo ahí quiero que me notifiquen. No necesitan venir a mi casa, salvo las notificaciones personalísimas. Esas sí tienen que ser literal personales y tienen que buscarlos hasta donde los encuentren. Pero cuando ustedes establecen un domicilio legal por su voluntad, pero para el cumplimiento de esas obligaciones, ustedes pueden establecer, y no sé si han visto o han tenido la oportunidad, ya sea de llevar o de que les lleven un juicio, el abogado muchas veces pone el domicilio de su despacho, porque por ende se entiende que los despachos tienen a lo mejor que están más cercanos a los juzgados. O bien establecen el boletín judicial, es decir, yo cuando una resolución salga por el boletín judicial me doy por notificado y voy a estar pendiente de mis notificaciones. Otra, puede ser que ustedes, no sé, van a ver a sus hijos en un juicio de alimentos. En el juicio de alimentos se establece un domicilio para que ahí se los deje a otra parte, mamá o papá, quien sea. Establecen ese domicilio para verlos y de ese domicilio no pueden sacarlos. A lo mejor en lo que se lleva el procedimiento, a lo mejor en lo que se resuelve quién tiene la patria potestad, a lo mejor en lo que X o Y situación jurídica que tenga, ese sería su domicilio legal. También, otro ejemplo puede ser en un divorcio. Cuando ustedes establecen o cuando ustedes llevan a cabo un divorcio, pueden establecer ese domicilio legal. Por ahí dicen en una demanda de divorcio, y el domicilio conyugal que establecimos en tal lugar y que lo utilizaremos como domicilio legal en el trámite de este procedimiento. Por eso tenemos esos tipos de domicilio. Sí, entonces son obviamente las siguientes 3 preguntas y espero que con explicación pues haya quedado un poco más claro el tema del domicilio que tenemos. Bueno, yo tengo una duda, ¿no? Por ejemplo, pero el domicilio voluntario también es algo que tú eliges dónde poner, ¿no? Sí, pero no es para... Pero también, bueno, si bien es cierto por la definición que ahorita nos acaba de dar, también puede ser aplicable para el otro domicilio, ¿no? Para el voluntario y el legal. A ver, no te entendí. Bueno, ajá, sí, o sea, de todo lo que nos explicó, tiene un término de cada uno de los incisos que usted nos dio para responder. Sí, el domicilio voluntario es para donde tú decides habitar. Solamente ahí es tu residencia y ahí habitas. El domicilio legal es para que se te establece para ciertos actos jurídicos. Y por eso el ejemplo de o ver a tus hijos en una cuestión de alimentos o a ser notificado en una cuestión de un juicio. Y el convencional es el que estableces para ciertas obligaciones, por ejemplo, para trabajar o para recibir un paquete, yo les ponía ese ejemplo.
El domicilio Pero, en su casa de cada uno de ustedes. pero también podrá aplicar el domicilio voluntario, ¿no? Porque pues si también quiero que me llegue ahí la notificación o una paquetería, pues también lo puedo poner ahí. Entonces, también entraría esa respuesta dentro de la pregunta que nos dio. Ajá, nada más que en el domicilio voluntario establecemos el término que es habitar. Ok. Ok. Porque su domicilio, todos tenemos un domicilio voluntario y yo les decía en aquella ocasión, tenemos un domicilio convencional y no todos tenemos un domicilio legal. ¿Por qué? Porque no todos estamos inmersos en un procedimiento judicial o bien no todos, no todas las personas trabajan. Por ejemplo, una ama de casa, su mismo domicilio sería en donde habita. Nosotros, o en el caso de los que tienen trabajo, su domicilio legal es también donde están trabajando. Inclusive hay domicilios legales prohibidos para recibir notificaciones judiciales. Por ejemplo, las escuelas. Los maestros no tienen por qué recibir notificaciones en sus escuelas, a Claro. diferencia de otro tipo de trabajadores. Pero ese sería el tema del domicilio. Espero que haya quedado un poquito más claro. Sí. Ok, entonces nos vamos hasta la pregunta número 14. Si nos ayudas, Agustín. Sí, claro. Es el lugar donde la autoridad judicial competente o la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. No, esa sería la otra que no es la 14, porque ya esa también habla de domicilio. Ok, entonces nos vamos a saltar ¿hasta dónde? La 14. Ok. Se forma con el sustantivo propio y el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, en el orden que de común acuerdo determine. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es el nombre. Es el nombre, es un atributo de la personalidad, es nuestro primer atributo que tenemos desde que somos pequeñitos. Lo primero que hacen es registrar a un menor, porque con el registro le están dando la aptitud de generar esos derechos. Desde que el Estado lo reconoce, y para que lo reconozca le tienes que poner un nombre y dos apellidos, al menos en México. En otros países es diferente la estructura del nombre. Pero aquí en México es un nombre y dos apellidos y pueden elegir quién vaya primero, si el apellido de la mamá o el apellido del papá. Okay. Generalmente en México pues es primero papá, pero después mamá. Pero puede ser cualquiera de los dos. Anteriormente yo les comentaba que muchas veces no reconocía el papá al hijo y después decían, o en las actas de nacimiento venía una parte que decía reconocido, ¿no? O sea, tiempo después o años después el papá dijo, siempre sí acepto que es mi hijo y le voy a dar mi apellido. Y decía, no sé, Pedro Pérez, reconocido de tal, ¿no? Entonces, eso se quitó porque estaban vulnerando sus derechos. Era una discriminación. Bueno, después con todas las reformas que hay y la protección de nuestros derechos personales y la inclusión, bueno, ahora no puedes poner la palabra reconocido. Simple y sencillamente se hace el cambio del nombre, pero las actas de nacimientos actuales de unos años para acá ya no pueden manejar ese término. Pero si ustedes van un poquito más atrás, sí hay todavía actas que encuentran esa palabra. Ok. Sí, seguimos, Karen, la 15, por favor. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona pecuniarios o morales que forman una universalidad de derecho. Sería Patrimonio. ¿y a qué se refiere la palabra pecuniario? Pecuniario. ¿Ah? De dinero, bueno, así lo marca, de dinero relacionado con el dinero. Exactamente. Decir la palabra pecuniario es de dinero. Tu patrimonio, ¿qué lo conforma? Tu dinero, tus bienes.
De hecho, la Bienes. pasada lo vimos, tus bienes, tus activos o tus pasivos. Pero bueno, al final del día se equiparan a una situación económica, a una situación de dinero. La 16, Agustín, por favor. Es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de este, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios, y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle su domicilio. Ajá. Un término general de domicilio. Ni el convencional, ni el voluntario, ni el legal. Un término general de domicilio sería ese. Y ahí mismo ustedes lo acaban de ver. El principal lugar donde habite, donde estén sus negocios o simplemente donde se halle. Ya cuando no tenemos en dónde notificar a una persona donde la encuentre, bueno, para eso también se lleva un procedimiento, porque se habilitan días y horas inhábiles y que el juez nos dé la autorización de notificarlo donde lo hallemos. Pero eso también suele pasar. Entonces, todos tenemos derecho a tener un domicilio. No todos lo tenemos porque, por ejemplo, una persona, un indigente, pues no tiene un domicilio, pero por eso se establece el lugar donde podamos tener la capacidad de verlo y ubicarlo. Y nos vamos al tema de contratos. Karen, ¿me ayudas? Claro, contrato por el cual uno de los contratantes concede gratuitamente el uso de un bien y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente. Y este sería donación. En la donación, ¿la persona tiene que restituirlo? No, es el contrato de comodato. Comodato. Ajá, es el contrato del comodato. También lo vimos en una clase. El contrato de comodato, recordemos que yo te concedo un tiempo mi bien, pero tu obligación es devolvérmelo. Y recuerden que el ejemplo que poníamos era el del módem de una televisora. Él me deja en comodato su aparatito, yo puedo utilizarlo, yo puedo tenerlo en el tiempo en el que me lo haya dado el comodatario, pero mi obligación es al final de que se acabe ese contrato, de que se venza, devolverlo. La 18, Agustín. Es contrato donde el arrendador se obliga a transmitir el uso o goce temporal de un bien al arrendatario. Quien se obliga a pagar un precio es el contrato de arrendamiento. Sí, dice, bueno, con los términos de arrendador y arrendatario nos vamos, pero recordemos que el contrato de arrendamiento es, te presto mi bien, a cambio te pido pues que me lo pagues por el tiempo que lo vas a utilizar. Ok. La 29, Karen. Contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Este sería mutuo. Sí. Sí, acuérdense que el mutuo es puede ser, quedamos que es mutuo con carga o mutuo sin carga. Y seguimos, Agustín, la 20. Contrato por virtud del cual una persona llamada donante transfiere en forma gratuita una parte de sus bienes presentes a otra llamada donataria, quien acepta dicha liberalidad. Es el contrato de donación. Así es, ese sí está transfiriendo de manera gratuita y sin más consecuencias. Y también recuerden que la donación, también hay donación con ciertas condiciones, pero por sí la naturaleza del contrato de donación, bueno, es que es gratuito y que con solamente el hecho de que la otra persona acepte lo donado, se perfecciona. La 21, Karen. Contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a darse un bien por otro. Este sería una permuta. Sí, correcto. La 22, Agustín. Contrato cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de un bien o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Es un contrato de compraventa. Sí, correcto. La que sigue, Karen. Voy. Dice, contrato
preparatorio por el que una o ambas partes se obliga a celebrar dentro de un cierto plazo un contrato. Este sería de arrendamiento o de promesa. Tú dime. Es de promesa. Es Sí, correcto. porque quedamos que un contrato preparatorio es un contrato de promesa. Estamos Promesa. queriendo realizar un contrato posterior. Un contrato de arrendamiento, recordemos que es que yo te arriendo mi bien mueble o inmueble por cierto tiempo y por cierta cantidad. Y un contrato preparatorio es aquel que antecede a otro contrato. En este caso, se llama contrato de promesa. Dentro de un cierto tiempo vamos a realizar un contrato posterior. Después dice, menciona los atributos de la personalidad. Ya los vimos. Sí, claro. Es los contratos, los atributos de personalidad son capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad. Patrimonio, estado civil. Exacto. Chicos, ya me están pidiendo que cerremos el aula porque ya tenemos 5 minutos. Bueno, Ok. el siguiente tema que vienen son muebles e inmuebles. Los checamos la siguiente clase. Ya son poquitas preguntas y retomamos y empezamos con usucapión. Sí, espero que les haya servido de repaso y que pues hayan sacado dudas y posteriormente pues más dudas quedaremos al pendiente la siguiente clase. Pero ya me están diciendo que ya tenemos que darle paso al siguiente profesor.